Hola vecinos del rol, hoy vamos a hablar de Daggerheart, un juego de rol completamente narrativo que cambia la forma en la que contamos nuestras aventuras en la mesa. Así que vamos a hablar de qué lo hace tan atractivo, qué es lo que lo hace diferente a otros juegos de rol. Quédense muy atentos porque esto es... Rol de vecindario. Pues sí, Daggerheart es un juego de rol narrativo que fue publicado por la editorial de Darrington Press, editorial que pertenece a Critical Role. Si ustedes no ubican todavía Critical Role, bueno, en voz de ellos mismos, Critical Role es un grupo de actores de voz frikis que les gusta jugar Calabozos y Dragones. Se han vuelto popular en los últimos años y desde el año pasado, hace 2 años aproximadamente, empezaron con la creación de este juego de rol de mesa, el cual vio a la luz este año en mayo, sí, en el mes de mayo. Así que bueno, ya lo tenemos con nosotros, ya le estuvimos dando unas leíditas al manual y pues vamos a ver unos puntos importantes acerca de esto, como pues que lo hace diferente a otros juegos de rol, sobre todo al juego de rol como que más popular que todos sabemos que es Dungeons and Dragons, comenzando por su sistema de dados de 12, a diferencia de Dungeons and Dragons que los jugadores lanzan un dado de 20 para declarar si sus acciones tuvieron éxito o no. En el caso de Daggerheart se utilizan 2 dados de 12 caras, el cual se suman los resultados y se define con ese resultado si el jugador tuvo éxito en lo que estaba haciendo o no. También tienen un sistema precisamente relacionado a estos dados que se llaman dados de dualidad, en el cual uno de los dados va a representar la esperanza y el otro va a representar el miedo. Esto va a afectar un poco a la narración, ya que dependiendo si el jugador tuvo una tirada con éxito pero con esperanza, pues es algo muy favorable, y si tuvo una tirada con éxito pero con miedo, pues fue algo que logró hacer pero tal vez no de la manera que quería realizar. También nos vamos a hablar un poquito de su enfoque en cuanto al combate, que a diferencia de otros juegos de rol, en este juego no hay una iniciativa o una pauta de turnos específica, sino cuenta con un sistema que se llama el foco, que el foco es cuando un jugador toma la iniciativa de realizar una acción. Bueno, digamos que ese turno él es la estrella y posteriormente otros jugadores pueden ir tomando la batuta después de que este jugador pase, al igual que el Dungeon Master, dependiendo algunas reglas o algunas situaciones que también vamos a ir tocando un poquito más adelante. Su enfoque es completamente narrativo, es un juego que se enfoca mucho en la narración, es algo de lo que también estaremos hablando, y es algo que empieza desde la creación de personajes. Desde la creación de personajes ya te empieza a incitar a enfocarte en la narración, a que tu personaje tenga un trasfondo un poco más profundo y que tenga cierta conexión pues con los demás jugadores desde el inicio, ya sea de la creación del personaje o desde el momento número 1 del inicio de una sesión o de una campaña. Y bueno, entre otras cosas que vamos a estar tocando acerca de este juego. Y bueno, como les comentaba, el sistema de Daggerheart funciona por medio de un sistema llamado dados de dualidad, el cual consta de 2 dados de 12 caras, los cuales van a formar parte del resultado y van a afectar directamente la narrativa de las acciones, ¿no? Si por ejemplo tu personaje quiere saltar de un lado a otro, bueno, el maestro del juego declarará la dificultad de esta acción. Tú vas a lanzar tus 2 dados, en el cual uno va a representar la esperanza y el otro el miedo, que esto es un aspecto también muy importante, que tú tengas diferenciados cuál es tu dado de esperanza siempre y cuál es tu dado del miedo. Vas a lanzar estos dados, supongamos que la dificultad es un 10, porque no es un salto muy complicado. Entonces vas a lanzar tus dados y supongamos que el resultado es este, 11. En el dado de esperanza salió un 9 y en el dado de miedo salió 2. Esto quiere decir que al sumar estos resultados es un 11 con esperanza, lo cual quiere decir que tú pudiste realizar tu salto de una manera efectiva, de una manera hasta con una marometa, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si el resultado fuera a la inversa? En el caso de que el dado de miedo fuera el número mayor, quiere decir que tú pudiste realizar esta acción, pero hay un conflicto o hay una consecuencia de esta acción, ya sea que al poder atravesar lo que sea que vayas a saltar del otro lado te encuentras con un enemigo
o con una trampa, o tal vez no lo alcanzaste a saltar como tú quisieras. Lograste pasarlo, pero te tropiezas a mitad del camino y entonces casi te caes, ¿no? Esto dependerá mucho de la narración, del contexto en el que esté tu personaje y obviamente de tu maestro del juego. También este juego tiene otra peculiaridad o particularidad, que desde el momento de la creación de tus personajes y en torno a todo el juego se maneja y trae estas cartas, que son cartas que son más que nada accesorios o ayudas visuales para poder desempeñar tu rol. Existen cartas de las especies, que en este caso se llaman ancestros, ¿sale? Y las cartas de comunidad. Estas dos cartas conforman la herencia de tu personaje, o sea, qué es y de dónde viene, ¿sale? Y posteriormente, bueno, para las clases y subclases también hay cartas. En la creación de personaje, desde el momento número 1 de la creación de tu personaje, tú ya tienes que elegir qué tipo o qué subclase va a tener tu personaje. Y también para todo esto pues vienen un total de 60 cartas, me parece, de subclases, divididas entre especializaciones, maestrías, ya que cada una de las subclases cuenta con la base o su fundamento, y posteriormente a niveles más altos su especialización y mucho después su maestría, lo cual va beneficiando cada subclase a mayor nivel o a mayor rango de nivel. Que eso es otro apartado. Daggerheart solo cuenta con 10 niveles, pero están divididos en 4 rangos. El nivel 1 es el rango 1, que es el rango más bajo. De nivel 2 a 4 es el rango 2 o Tier 2. De nivel 5 a nivel 7 es el rango 3 o Tier 3. Y posteriormente del nivel 8 a nivel 10 es el último, que es el rango número 4. Cada uno de estos rangos tiene pues diferentes beneficios y obviamente tienes aumentos de estadísticas, aumentos de competencia en el uso de tus armas o tus habilidades, subida de puntos de golpe, armaduras, estrés, que son otros recursos de los cuales estaremos hablando un poquito más adelante. Otra de las particularidades de Daggerheart es que también los hechizos o las habilidades de cada una de las clases vienen definidas desde el inicio del juego y puedes elegirlas y ayudarte por medio también de estas cartas. En este caso, el mazo que tengo aquí es de la especialización de Arcana, que es una escuela, digamos, de magia o de habilidades. En este caso la mitad son de Arcana, desde el nivel 1 hasta el nivel 10, y luego están las de otra escuela o otro tipo de dominio, que es el nombre que reciben, que es el del filo, que estas usualmente tienden a ser un poquito más físicas. Así como estas, hay otras 9 escuelas, si no me equivoco, y todas vienen acompañadas de sus cartas para orientarte o ayudarte en el juego. Entonces tú, como ayuda o como acción extra o especial, pues tú tienes tu carta que puedes estar visualizando cuando tú vayas a realizar un hechizo, cuando vayas a realizar una habilidad, o como les mencionaba en el caso de las especies, las comunidades, que es el lugar de donde proviene tu personaje. Bueno, tú puedes tenerlas a la mano y así poder ir viendo si tengo alguna pasiva tal vez que puedo activar o algo por el estilo. También hablábamos un poquito más de los puntos de golpe. En este caso los puntos de golpe vienen definidos por tu clase y tu subclase, pero no son puntos de golpe en bruto como suele ser en otros sistemas. 15 puntos de golpe, 20 puntos de golpe. En este caso son pocos puntos de golpe, pero la diferencia es la cantidad de daño que se suele recibir tanto como personajes jugables como adversarios o NPCs, digamos. En este caso existe algo que se llama el umbral de daño, que el umbral de daño son 2 cifras en las cuales cuando tú recibes daño o cuando generas daño o te generan daño, tienes que ver más o menos en qué punto del umbral está posicionada esa cantidad de daño que te acaban de recibir. Si tu umbral de daño es, supongamos, entre 7 y 15, si me hacen menos de 7 puntos de daño, bueno, entonces voy a recibir solamente un punto de golpe a mi personaje. Si la cantidad de daño que recibí es entre 7 y 15, voy a recibir lo que se conoce como daño mayor, que serán 2 puntos de golpe. Y si es mayor al 15, que es el máximo de mi umbral de daño, entonces voy a recibir lo que se conoce como daño severo, que serán 3 puntos de golpe. Adicional a esto hay una regla que es daño excesivo,
que es cuando tu personaje o un adversario, o sea, un enemigo, recibe el doble del máximo de su umbral, recibe 4 puntos de golpe. Pero en este caso esta regla es completamente opcional dependiendo ya de la mesa o de tu maestro del juego. En el aspecto de combate hace algo también muy peculiar o particular, ya que no es un combate predefinido por turnos o estrategia como tal mecánica como otros sistemas de juego. En este caso, todo va a depender de la narración o del contexto que estés dentro de tu partida. Para esto existe un sistema el cual ellos determinan como spotlight o foco en español, el cual, como ya lo mencionaba, es cuando alguien tiene ese turno o está en el foco de la acción, ¿no? En este caso, ese jugador o el Game Master, si es el caso, pues va a declarar cuáles son las acciones y se incita a que sean lo más narrativo, lo más explícito posible para poder seguir esta ambientación narrativa de la cual se basa completamente Daggerheart. Al finalizar sus acciones o lo que él contemple como sus acciones, bueno, otro jugador, el que quiera, podrá tomar este foco para declarar su siguiente acción y así sucesivamente. Cuando toma el foco el Dungeon Master, bueno, muy fácil. Existen principalmente 3 reglas que son como que las más definitivas en este aspecto, el cual es la primera: cuando un jugador hace su tirada con éxito, pero en el dado de miedo es el número mayor, que se le dice que fue una tirada con éxito pero con miedo. En este caso el Dungeon Master puede robar este foco y empezar la acción de los adversarios o de los enemigos. Situación número 2: cuando uno de los jugadores falla sus tiradas de acción, ya sea una acción de ataque o una acción de movimiento. Entonces, en ese momento en el que falló la tirada, el jugador puede tomar el foco, el Dungeon Master puede tomar el foco y de nuevo realizar sus acciones. Y la tercera es: todas estas tiradas en el que el jugador o gana miedo o esperanza, son recursos. En el caso de la esperanza, es un recurso que utilizan los jugadores para hacer diferentes acciones, ya sea habilidades propias, ayudar a compañeros o gastarlas como recurso para otras situaciones. Pero cuando lanzan con miedo, el miedo es un recurso que se va directamente al Dungeon Master. El Dungeon Master puede tener hasta 12 puntos de miedo y son lo que va a utilizar para cambiar el entorno, activar adversarios o, en este caso, podría ser robar el foco. Si el Dungeon Master decide gastar uno de sus puntos de miedo, puede automáticamente robar el foco después del turno de uno de los personajes o de uno de los jugadores que lo tenga activo normalmente. La cuarta regla es un poco más variable, ya que se le llama la oportunidad de oro. Si la narración lo permite y si dentro del contexto es el adecuado, el Dungeon Master podría robar directamente el foco, pero solo de la manera en la que la narración y el flujo de la historia pues no se vea afectado de manera negativa, ¿ok? Entonces se le llama como que la oportunidad de oro, cuando tus jugadores o la historia te permite que tú tomes el foco como Dungeon Master para realizar alguna acción que sea determinante para la historia. Otro de los puntos o de los aspectos más importantes para mí en Daggerheart es las experiencias. Todos sabemos que en la mayoría de los juegos de rol tenemos nuestras estadísticas, nuestras habilidades o nuestras aptitudes, en las cuales cuando vayamos a realizar alguna acción o algún ataque, bueno, vamos a tomar esos números o esos modificadores para sumárselos a nuestras tiradas. En Calabozos y Dragones, si quiero realizar algún golpe o levantar algo, bueno, sabemos que lo realizaríamos con la estadística de fuerza. Algo muy similar pasa en Daggerheart. Tenemos nuestras estadísticas, las cuales también van a definir en qué somos un poco mejor que en otras cosas. Entonces, si yo quiero levantar algo, bueno, lanzaría mis 2 dados de dualidad. Acuérdense, el de esperanza y el de miedo. Y dependiendo del resultado, bueno, yo podría o no realizar esta acción. Pero ¿qué pasa si yo quiero levantar, por ejemplo, una caja y me quedo muy cortito para poder realizar o para cumplir satisfactoriamente esta acción? Bueno, dentro de Daggerheart hay algo que se llama las experiencias. Que las experiencias es una frase, una actitud, una cualidad, una característica o simplemente una palabra que defina a tu personaje. Esto hace que tu personaje se pueda
ver un poco más relacionado con todo el entorno. ¿Y a qué me refiero con una frase, una palabra? Puede ser absolutamente cualquier cosa, siempre y cuando se pueda incluir dentro de la justificación del por qué tú estás teniendo este pequeño bono de ayuda, digamos, o de experiencia previa. Por ejemplo, si quiero lanzar una flecha, tal vez dentro de mi experiencia sea arquero experto. Entonces, cuando yo voy a realizar una tirada de ataque, puedo gastar uno de mis recursos como jugador de esperanza para activar mi experiencia, lo cual me proporcionaría un bono inicial de +2, ya que este bono en niveles superiores va incrementándose dependiendo de las opciones que nosotros vayamos utilizando. Pero la base es esa. Si yo soy un tirador experto, puedo utilizar esa experiencia para aumentar mi bono y realizar esa tirada de mayor eficacia. O mi frase puede ser: yo nunca me rindo. Esto lo podría yo agregar dentro de una narración para realizar una tirada que requiera mucha dificultad y gastar mi punto de esperanza y utilizar mi frase de yo nunca me rindo, lo cual me daría un bono de +2 en la tirada que esté realizando, ya sea para realizar un salto, realizar una acrobacia o cumplir con una acción que sea muy difícil, pero que vaya acorde a mi pues a la acción que estoy intentando realizar. De esta manera el libro también nos provee de diferentes posibilidades o sugerencias que nosotros podemos utilizar como experiencias. No obstante, también nos dice específicamente que nosotros podemos crear las experiencias que nosotros creamos o que podamos creer que concuerdan perfectamente con nuestro personaje o con la personalidad de este. Y por último, uno de los aspectos que también me causó mucha intriga acerca de cómo se iba a utilizar y que ya aplicándolo dentro de las mesas se me hace una característica muy padre, es la característica de las conexiones. Las conexiones es el punto final de la creación de tu personaje, que es una serie de preguntas que tú le puedes realizar a otros jugadores para que establezcan una conexión o una relación desde el inicio de la creación de sus personajes. El cómo se conocieron, el qué aptitudes ves en mí, qué es lo que hace que yo te caiga bien o qué es lo que hace que yo te moleste y cosas por el estilo. Esto hace que desde el inicio de las partidas, desde el inicio de la narración, ya exista una relación entre jugadores y sobre todo entre personajes, y que puedas entablar una historia, una narración mucho más fluida porque ya tienes una especie de trasfondo entre todos los personajes. Creo que esta es una particularidad o una característica que las personas de Darrington Press y de Critical Role supieron aprovechar muy bien, ya que ellos son unos jugadores con mucha experiencia que siempre intentan plantear sus personajes con diferentes relaciones entre ellos, de amistad, de hermandad, románticas, etc. Y esto permite que en la historia te puedas sumergir más, que sientas más profundidad o que tengas cariño no solo por tu personaje, como suele pasar en muchas ocasiones, sino también por otros personajes o los compañeros de aventura que al final de cuentas pues estarás viviendo estas aventuras con ellos. Entonces creo que es algo que pensaron muy bien, y que el hecho de integrarlo directamente en la creación de personajes hace que sea un punto a favor dentro de Daggerford. Después de todos estos puntos, ¿podríamos decir que Daggerford es bueno? Bueno, si te gusta contar historias, tomar decisiones que realmente van a tener un impacto significativo en el mundo en el que estás narrando, yo creo que Daggerford es definitivamente para ti. Si ya estás acostumbrado a otros sistemas de juego de rol como Dungeons & Dragons, realmente no se te hará difícil este sistema de juego, ya que cambia algunas cosas y desde mi perspectiva mejora algunas en las que quizás Dungeons & Dragons es un poquito flojo, como en el aspecto del combate, que para mí a veces suele ser un poco más lento, sobre todo si tu mesa es muy grande. De más de 6, 7 o 8 jugadores, el combate se suele tornar un poquito más lento. En este caso, en Daggerford, pues todos tienen que estar relativamente atentos para poder elegir el mejor momento para tomar el foco y realizar una acción antes de que el Dungeon Master aproveche y pues les gane esta acción. Entonces, en este aspecto creo que Daggerford tiene uno y muchos puntos a favor, al igual que la creación de personajes, como ya comentábamos, con las relaciones, con las conexiones, con las experiencias y la cantidad de formas en las que tú puedes construir un personaje, desde su linaje hasta la comunidad de la que viene, y sobre todo cómo juntar este tipo de aspectos
para tener un personaje realmente único. Y bueno, este es solo el primero de muchos videos que vamos a estar realizando dentro de este canal acerca de Daggerheart. Más adelante estaremos hablando de contenidos más específicos como las clases y subclases, como los linajes, las comunidades, creaciones de personajes y sobre todo una que otra partida que intentaremos traer a este canal para que ustedes vean directamente cómo se juega una partida o cómo es una partida de Daggerheart. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle like o comenten si tienen alguna duda respecto a este sistema de juego o algo en particular. Por mi parte es todo, les recuerdo que soy Martín, nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.